Señoras y señores, buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, les agradezco vuestra presencia. Este panel de debate tendrá como eje temático gestión ambiental, sustentabilidad y negocios. En el escenario, los señores Fernando Landa, director institucional de Asuntos Internacionales de la organización Techint, la señora Elena Morettini, Geosciences Advisor y B20 IPF Officer, y Juan José Galeano, director nacional de Desarrollo Sostenible de la Industria del Ministerio de Producción y Trabajo. En este caso, este espacio tendrá como moderadora, en este caso, a la ingeniera Flora Otero, gerente de sustentabilidad de la Cámara Argentina del Acero, presidente del Departamento de Ambiente y Sustentabilidad de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Vamos a tomarnos estos minutos, esta media horita, 45 minutos, un poco para abstraernos de todo el tema de nuestra crisis diaria y de las turbulencias que estamos pasando, para poner el foco un poco en el plano estratégico. Vamos a mirar un poco más allá, vamos a mirar al futuro del desarrollo de nuestra industria. Y para eso tenemos este panel de lujo con Fernando, Elena y Juan José en esta tarde. Y voy a arrancar por Fernando, que junto con Elena han estado activamente participando en todo el proceso del G20 durante la presidencia pro tempore de Argentina y a través del B20, del mundo de los negocios, en el ámbito del G20. Y quería empezar, Fernando, preguntándote cómo ves en este momento el contexto internacional, en general para la pyme exportadora argentina, ¿no? Con esta perspectiva de futuro, si es que vamos a salir adelante y volvernos a posicionar en el mundo a través de nuestras pymes. Y en este sentido, en términos de los requisitos que hayan surgido en el ámbito de las discusiones del B20, del G20, en lo que estás viendo en el mundo en términos de convenios que tienen que ver con seguridad climática, con seguridad energética, con seguridad alimentaria, un poco cuáles son las tendencias, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas para la pyme exportadora. Y la última, la frutillita del postre, bueno, representás a la organización Techint, ¿cómo puede hacer Techint para traccionar en este esfuerzo que tenemos como desafío a futuro para las pymes? Bueno, frente a semejante pregunta, yo creo que hay que ir a la definición de sustentabilidad, ¿no? Y la definición de sustentabilidad más apropiada es que es realizar las actividades sin perjudicar a la actividad futura, ¿no? La posibilidad de ejercer la actividad futura, que por ejemplo sería ir al cóctel en este caso. Entonces tratemos de ser breves en la consecución de la respuesta. La verdad que la sustentabilidad es una licencia para operar, ¿no? Y hay que pensarlo de esa forma. Entonces, de alguna forma, digamos, cuando uno piensa en sustentabilidad y piensa qué es lo que se está discutiendo en los ámbitos multilaterales, que la verdad hoy en los ámbitos multilaterales uno ve una enorme tendencia al unilateralismo, ¿no? Es decir, Estados Unidos tomando una presencia muy agresiva en los ámbitos de comercio, negando su participación en el Acuerdo de París, en fin, abriéndose, como diciendo, bueno, estos ámbitos multilaterales la verdad que no tienen importancia para mí, y condicionando la agenda a punto tal de que ahora terminó el G7 sin una declaración formal. Entonces, digamos, ¿cómo afecta esto? La verdad que los ámbitos de G7, G20 no son ámbitos en los cuales se generan normas mandatorias para la comunidad de negocios. Pero, sin embargo, yo diría que es el principal ámbito de discusión multilateral de importancia de normas futuras. Y es una posibilidad de intercambio también y de ponerse a nivel de dónde están las discusiones. Entonces, en ese sentido, digamos, la participación que hemos tenido y esperamos tener
en futuros procesos de G20 a través de la comunidad de negocios del B20 es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el ciclo que estamos ahora, estamos empezando el ciclo de Arabia Saudita. Ya terminó el ciclo de Japón, terminó el ciclo de Argentina, se hizo un ciclo muy corto de Japón y estamos en Arabia Saudita ya, comenzando a fin de año. Los japoneses básicamente replicaron lo que se discutió en Argentina, añadiendo algunas dimensiones fundamentalmente en cuanto a biodiversidad, al mantenimiento de la biodiversidad y al tema de los océanos, de la polución de los océanos, la polución a través de microplásticos y de otros elementos polucionantes. Temas que puso en la mesa nuevos de discusión. En realidad no son nuevos, son temas que simplemente lo levanta de prioridad. Ahora, evidentemente cuando uno piensa que la sustentabilidad es una licencia para operar, significa que no también es una licencia para no operar, si uno lo maneja mal. Entonces, o un impedimento, o puede significar un impedimento futuro, eso es lo que quiero decir. Entonces nosotros tenemos que claramente crear ventajas comparativas en estos elementos. Así que en la cuestión, por ejemplo, de alimentos, ¿no? La Argentina es particularmente competitiva en la cadena alimenticia. Ahora, la cadena alimenticia tiene un impacto fundamental en algunos elementos, ¿no? En términos del uso del agua, yo acá tengo algunas cifras, 69% del uso del agua está en la cadena alimenticia, el 36% del uso del suelo. Nosotros tenemos claramente una ventaja competitiva en términos de tecnología y tenemos algunos impedimentos comerciales. Entonces, digamos, en respuesta a si nosotros tenemos alguna ventaja comparativa, justamente en esta dimensión, en el tema de la alimentación, tenemos una clara ventaja comparativa. Y hay una necesidad impresionante, porque uno calcula que debería triplicar al año 2050 la producción de alimentos con una cadencia de incorporación de productividad de apenas 1% por año. O sea que tiene que haber un salto escalón. Y ese salto escalón lo podemos dar, digamos. Entonces ahí hay una dimensión importante. Hay una desnutrición, si uno mira el tema de la desnutrición del mundo, hay 800 millones de personas que se mueren de hambre. Y hay 600 millones de personas que están malnutridos, están obesos. Entonces, hay dimensiones sobre las cuales se puede trabajar. Ahora, esto es la cadena alimenticia. Esta no es la única cadena de valor en la cual nosotros podemos estar trabajando, ¿no es cierto? De hecho, digamos, nosotros tenemos desde el punto de vista estructural, en el término energético, que va a ser seguramente el tema que no voy a osar tocar porque tenemos acá a Elena con nosotros, pero digamos, la matriz energética argentina es una matriz particularmente virtuosa, en donde tenemos importantes sobrantes de recursos no convencionales, particularmente de gas, que es una energía considerada limpia y que a nosotros nos da una ventaja en términos de costos internacionales y de menor generación de polución atmosférica. Entonces, ahí en términos de energéticos nosotros tenemos una ventaja también comparativa. Ahora, evidentemente hay que trabajar en varias dimensiones, ¿no? El tema de recursos naturales, por ejemplo, es una dimensión de la economía circular, es un tema fundamental que se ha tratado en estos ciclos del G20, porque si uno mira la extracción de materiales, se ha triplicado en los últimos 40 años y a este ritmo, al 2050, excedemos las necesidades, excedemos la capacidad de satisfacer las necesidades por 4. Es decir, 400% la capacidad de generación de materiales. Entonces, obviamente, nosotros tenemos en nuestras empresas que ser pioneros en la eficiencia de recursos. Nosotros, en términos, digamos, de la industria siderúrgica,
somos un factor importante en temas de emisión, ¿no es cierto? En términos de CO2, la industria siderúrgica es el 8% de la emisión de CO2 del mundo. Ahora, si uno mira el World Steel, que agrupa el conjunto de empresas siderúrgicas, hay 5 compañías que son los champions de la sustentabilidad. Y 2 de ellas son Ternium y Tenaris. Entonces, ¿y a través de qué? Y nosotros tenemos una cantidad de elementos que tenemos que poner foco, ¿no es cierto? Porque este championship se logra a través de elementos concretos, ¿no es cierto? Lo cito así rápidamente. Emisiones. Emisiones concretas, hacer benchmarking contra el nivel de emisión promedio de la industria. Eficiencia de materiales, 98% de eficiencia de materiales. Intensidad energética, cuánto es la energía por unidad de producto. ¿Cuáles son los índices de accidentes? Porque cuando uno piensa en sustentabilidad no tiene que pensar solamente en la sustentabilidad del medio ambiente o de los materiales. También el tema social es fundamental, la inclusión, la salud. Esos son temas que hacen a la sustentabilidad, por eso uno tiene que pensar en términos de los objetivos sustentables de las Naciones Unidas. Sistema de control de medio ambiente, entrenamiento de empleados. El entrenamiento de empleados es una dimensión fundamental a futuro con la incorporación de tecnología. Nosotros tenemos que pensar en un mundo que va hacia la inteligencia artificial en una velocidad que nosotros no estamos percibiendo desde la Argentina. Ya la robotización es una cuestión del pasado. Ahora la discusión es inteligencia artificial. Y ahí tenemos una obligación como directivos de reentrenar a nuestro personal, capacitar para interactuar con este mundo del futuro. Entonces, no solo en términos de entrenamiento, sino de cooperar en nuestras comunidades a través de programas en escuelas técnicas, por ejemplo. Inversión en nuevos procesos, el reciclado del agua y en la incorporación de tecnología en cada uno de los puntos en donde hay desperdicio de materiales, ¿no es cierto? Ahora, en términos de cómo impacta esto comercialmente. Evidentemente hay una enorme discusión con China en muchos aspectos, ¿no es cierto? Hay una enorme discusión en términos en un plano muy básico, que es el de la tecnología. Hoy Estados Unidos acusa fundamentalmente a China de robar tecnología. Pero está a un paso de discutir el tema polución, el tema conservación de materiales, el tema reciclado de materiales. Estos temas son temas que van a estar en la mesa y que van a ser un elemento fundamental en la posibilidad de exportación. En términos de nuestra contribución con la cadena de valor, nosotros desde el 2002 tenemos un programa que creo que todos ustedes conocen, que es el programa ProPyme. Ahí hemos... sí. Sí, claro. Sí, por favor. Adelante. ¿Qué va a suceder con ese tema de Estados Unidos va a exigir el cumplimiento por parte de China de este tipo de requisitos de sustentabilidad o no? ¿O se va a borrar? Yo tengo la sensación... Perdóname, yo no quería olvidarme. Esto queda en el plano de las adelante. opiniones, ¿no es cierto? Gracias. Es decir, yo creo que Estados Unidos se siente en una posición más fuerte discutiendo bilateralmente que multilateralmente. Entonces va tendiendo a hacer acuerdos más fuertes, más OMC+, digamos, en ámbitos más restringidos, ¿no? En NAFTA ampliado, bilateral con Europa. Ahora, en esos acuerdos puede imponer normas de todo tipo, porque al final no son discusiones en las cuales entran muchos contendientes. Entonces yo tengo la sensación de que es una dimensión que va a existir, es una discusión que va a existir.
por más que ahora parecería que que niega, que está en una posición totalmente de negación, yo no lo descartaría. Yo creo que, digamos, me parece que en este punto los temas de sustentabilidad, de conservación del medio ambiente son temas que son mandatorios. No podemos pensarlos como que es una... si pasa esto lo hacemos, digamos. Me parece que tenemos que ganar ese tiempo y estar un paso adelante. Yo digo, el tema ProPymes, por ejemplo, es un tema que nosotros lo vemos precisamente para cooperar con la cadena de valor. Hemos hecho más de 34.000 entrenamientos en temas de todo tipo. Y ahora estamos con el nuevo programa de ProPymes Exporta, que un poco apunta a tu respuesta, a tu pregunta. Este programa, que es nuevo dentro del esquema, ha logrado en un corto plazo, en el último año, un aumento de 15% de las exportaciones de las empresas involucradas, y básicamente tiene dos dimensiones. La primera son a través de cooperar en misiones comerciales, y la segunda en apoyo institucional de todo tipo, ¿no? Ya sea con contactos, hubs logísticos, en fin. Así que sí, digamos, creo que el tema del entrenamiento y de el tema de los clústeres tecnológicos es una dimensión fundamental para la incorporación de tecnología de Industria 4.0, y bueno, creo que ProPyme es un ejemplo de clúster, ¿no es cierto? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Creo que nos diste un panorama bastante completo y pido disculpas si la pregunta era muy extensa, pero valía la pena aprovecharte en esta tarde. Elena, también muchos temas y quería consultarte, vos que has también trabajado en estos ámbitos del B20 y a través de tu labor en YPF, tenés una visión de cuáles son las tendencias en los países desarrollados, en las economías emergentes. ¿Qué está pasando con respecto a estos conceptos que vemos habitualmente ya en los medios? Economía circular, clústeres industriales, ecología industrial, transición energética y su vínculo con cambio climático. Parece un montón de conceptos, pero yo sé que Elena nos va a poder desasnar esta tarde en todo eso muy rápidamente, porque son temas que domina muy bien. ¿Qué pasa y qué podemos aprender nosotros desde las pymes? ¿Y cómo nos podemos insertar, cómo nos podemos involucrar en comprender qué pasa con la economía circular, qué es la transición energética, hacia dónde tenemos que ir? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias, Flora, por la invitación. Gracias a WIPA y a varias de las representantes que hicieron posible este panel y que participaron anteriormente con nosotros en el B20. Patricia Malnati desde las pymes es una de ellas, y creo que el esfuerzo de todos vale la pena ser recordado porque en estos debates juntos se hace mucha eficiencia energética, para tocar uno de los temas principales de la pregunta de Flora. Sobre todo también agradecer a Fernando Holanda, porque desde el B20, desde la guía que nos ha proporcionado en el B20, siempre ha podido tocar muchos temas muy amplios de manera muy clara, lo que creo hace un poco también el trait d'union entre este panel y el panel anterior. Cuando Fernando dice sustentabilidad es una licencia para operar y es mucho más que una sustentabilidad ambiental. De parte de YPF somos firmatarios del WEPS que vieron antes, y seguramente parte de esa transición justa y de esa sustentabilidad está hecha justamente por la equidad de género y por tener mujeres en posiciones de decisiones y una participación cada día más amplia. Siento de poderlo decir también para representar una minoría, que es la de las mujeres en STEM, en el sector técnico. Yo soy geóloga y por ende creo que algunos testimonios tienen una vivencia personal que puede contribuir un poco a que todo lo que decía Fernando sea verdaderamente aún más sentido, ¿no? Si fuera necesario también contar algunas experiencias personales. Rápidamente, la pregunta de Flora, muy amplia. El tema de economía circular es un tema que entra en particular modo en
en el panorama de las pymes argentinas con el B20 del año pasado. Alemania, que era el G20, B20 del cual veníamos, no tenía ese tema, no lo tenía como tan relevante, y pensamos que sobre todo para la pyme es un tema muy importante. ¿Qué cosa es? La economía circular es un nuevo modelo que básicamente abandona el modelo lineal de tomar, hacer y deshacer para intentar darle una dimensión circular o esférica. Creo que la tercera dimensión es muy importante, para que todo lo que es un desecho o un producto, un bypass product, para usar un término inglés que me sale más fácil que el español, en el sentido de intentar darle una nueva vuelta. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos, porque la energía, más allá obviamente de la energía renovable, tiene recurso finito también. Entonces, intentar darle una circularidad y hacer que cada etapa de la cadena de valor de cualquier industria, de la industria de energía como de cualquier otra, pueda tener un enganche con otro crecimiento económico, hace que esta situación circular sea posiblemente la más virtuosa. En eso, por ejemplo, algunas pymes son marcan un claro camino. El asfalto modificado. El asfalto modificado es un producto de la industria de downstream de las petroleras, que seguramente puede incorporar desechos que vienen desde el caucho o desde los polímeros o de otro tipo de downstream, con lo cual ejemplo clarísimo de que se pueden unir fuerzas para tener un producto mejorado, porque eso es también uno de los conceptos fundamentales de la economía circular, es que los productos van mejorando, o sea, se le hace un upgrade, y en ese sentido ser verdaderamente un nuevo camino de crecimiento económico en el cual muchos sistemas, el sistema europeo, ojalá los sistemas sudamericanos también puedan engancharse para un crecimiento económico muy importante. Mencionaste transiciones energéticas. Transiciones energéticas es una nueva manera de ver cómo producimos energía desde el recurso al transporte, al almacenamiento, al usuario final. Eso implica seguir produciendo energía, disminuyendo las emisiones. Entonces, el concepto de transiciones energéticas es básicamente seguir apostando a un crecimiento energético según el crecimiento de la población y del crecimiento económico, disminuyendo de manera muy dramática las emisiones. Hablamos de un crecimiento del 40% de energía frente a una disminución por lo menos de un número parecido, de un porcentaje parecido de emisiones que no son solamente CO2, en nuestro caso, en el caso del país y de la producción del gas de vaca muerta, es sobre todo las emisiones de metano. Algunas de nuestras industrias se están asociando justamente para poder enfrentar ese tipo de desafío, que es disminuir las emisiones de metano cuanto más posible para que el gas sea verdaderamente el combustible puente y sirva como motor fundamental para el desarrollo económico del país. Y nosotros tuvimos una charla en algún momento en nuestra entidad, en la UIPBA, sobre el tema de clústeres industriales, sí, de la experiencia en otros países y de cómo fortalecer. Acá estamos en un evento que estamos haciendo con EPIVA, con la gente de parques industriales. Entonces, a ver, es esa idea de trabajar en esquemas de ecología industrial en forma de clúster, cómo poder fortalecer eso y cómo también pueden traccionar las grandes empresas como YPF u otras. Sí, el concepto de clúster industrial es un concepto que nace en Inglaterra. Inglaterra es un país muy pionero en varios de esos aspectos por temas climáticos difíciles y también por necesidad, y por eso una necesidad de sustentabilidad que vino bastante antes que en otras áreas. Inglaterra propone a través de una iniciativa que se llama Grand Challenge el clúster industrial. Clúster industriales en Inglaterra se identifican 6 alrededor de las principales áreas industriales, no solamente petrolera como puede ser Aberdeen, pero varias otras también, a donde hay diferentes objetivos. El objetivo principal es obviamente lo de la disminución de emisiones y de llegar a un net zero carbon al 2050. Entonces se ponen unas metas. La primera meta es que esos clústeres, que son zonas a donde hay diferentes players de la industria, todos obviamente de industria grande y por decir pesada, puedan estar beneficiando uno del producto del otro. Y entonces crear una zona a donde un ecosistema beneficioso y virtuoso pueda estar
enganchando en un marco también de economía circular diferentes tipos de empresas que actúan en conjunto. O sea, hay una planificación armónica del conjunto de empresas que se encuentran en un clúster para poder maximizar los recursos energéticos, minimizar obviamente las emisiones y llegar a ser neutral de un punto de vista del carbono al 2050. Ese concepto, que seguramente en Inglaterra es más fácil que en otra realidad por un tema cultural y de desarrollo y de transparencia y de avance industrial importante, seguramente se puede tomar como modelo para después adaptarlo localmente, y ahí un poco el concepto que decíamos antes, ¿no? Bajar a tierra según la realidad local. No existe un mandato internacional, existen realidades y matrices energéticas locales a la cual podemos seguramente adaptar buenas ideas y buenas prácticas para que resulten cuanto más productiva posible. Creo que un poco el concepto de clúster industrial aplicado a Argentina puede retomar varias de estas iniciativas y modularla en función de las necesidades locales. Genial, Elena. Y esto me lleva a Juan José Galeano, Ministerio de Producción de la Unidad de Producción Sustentable de la Industria, director nacional a cargo de esa unidad. Y un poco yo le pedí a Juan José que viniera porque nosotros estamos convencidos de la continuidad de las políticas del Estado. Y con Juan José hemos trabajado muchísimo durante estos últimos años en muchos temas que tienen que ver con el marco regulatorio, pero también con el fomento de iniciativas que tienen que ver con economía circular y con el aprovechamiento integral de los recursos. Entonces, Juan José, ¿qué estás identificando vos desde el Ministerio de Producción en el marco internacional y cómo bajar estos conceptos a las pymes? Economía circular, desresidualización, mitigación climática, porque incluso hemos participado como industria con toda nuestra cadena de valor en la mesa de industria de mitigación que contribuye a la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Así que, Juan José, a ver, ¿qué panorama ven ustedes desde el Ministerio de Producción con esta idea de darle continuidad a las políticas de Estado en este tema? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Flora y a WIPA. Por nuestro lado, venimos, como decía Flora, trabajando en una agenda que tiene como un doble frente, ¿no? Por un lado, una agenda que está más orientada a responder ante determinadas necesidades o requerimientos que se van dando a nivel internacional, y ahí hay un frente muy importante para todas las pymes, donde las cámaras juegan un rol central para nosotros como ministerio y que tiene que ver con el avance cada vez mayor de requerimientos internacionales a nivel de control de químicos, ya sea de químicos por contaminantes orgánicos persistentes, por mercurio, por temas más bien asociados a cambio climático, pero digamos toda esta agenda multilateral, como decía Fernando hoy, de temas de sustentabilidad, pero que tiene una afectación industrial, a donde la pyme argentina especialmente tiene el mismo rol que cumplir que cualquier otra, porque en la mayor parte de los convenios no hay diferenciación en términos de los requerimientos, pero donde hemos desarrollado un gran trabajo junto a todas las cámaras para poder identificar cuáles son las necesidades concretas que tienen las pymes argentinas para poder hacer frente a ese requerimiento, poder sustituir los materiales que hoy están utilizando y que tienen algún tipo de restricción, entendiendo los tiempos que eso lleva, las necesidades de inversión que eso lleva, y a partir de eso poder, digamos, gestionar las exenciones ante los convenios que sea necesario. La segunda parte, que es un poco la más positiva y la que genera más oportunidades, tiene que ver con justamente la de aprovechar todas estas herramientas que hoy están disponibles desde una perspectiva de oportunidad y de negocio, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la agenda de economía circular creo que es una de las más interesantes en términos de dejar de pensar solamente la cuestión de los residuos como una perspectiva únicamente de residuo en sí, sino las oportunidades que genera en términos de cambio climático. Por ejemplo, hoy por hoy, como decía Flora,
desde producción coordinamos lo que es la agenda de medidas de mitigación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, y a partir de eso se ha generado toda una agenda junto a todas las cámaras donde uno de los 4 ejes que tiene esa agenda, además de eficiencia energética, generación de energías renovables y destrucción de gases, es el tema de economía circular, que tiene como foco aumentar o entender cómo podemos aumentar la recuperación de materiales en todas las industrias. De hecho, venimos trabajando también ahí en una mesa de economía circular donde la UIP está participando con el objetivo de poder avanzar cada vez más sobre una agenda que claramente tiene que ser de Estado, y en ese sentido hay un compromiso de parte de todos quienes trabajamos en el gobierno de poder darle continuidad a esas medidas. Uno de esos ejemplos tiene que ver con un avance que se dio en esta semana respecto a lo que es la normativa en materia de importación de insumos industriales obtenidos a partir de valorización, pero que también forma parte de una agenda mucho más amplia que tiene que ver con identificación de subproductos que no son residuos y que hoy por ahí terminan afectados bajo normativa de residuos, donde ahí el sector energético también tiene todo un desarrollo, o cuestiones que están más relacionadas a identificar determinadas corrientes de residuos que son o potencialmente insumos industriales o que podrían gestionarse de manera de reducir los impactos que está teniendo hoy el ambiente, y que para eso también necesita que como gobierno le demos un marco para que la gestión sea más fácil y no que todo sea en un marco de peligrosidad que lleva básicamente a mayores costos por parte de la industria. Es un gran trabajo que todavía queda muchísimo por delante, donde también creo que no es solo una cuestión de compromiso del Estado Nacional, porque como saben en Argentina las provincias acá juegan un rol muy importante, y el Congreso Nacional también tiene por delante todo un desafío en materia de lo que estamos trabajando, la agenda de residuos peligrosos, en la agenda de la responsabilidad extendida del productor, tanto para las corrientes de residuos de generación universal como lo que es específicamente en el sector de envases, o por ejemplo también otro de los temas que entendemos que es una barrera al desarrollo de la economía circular, que tiene que ver con todo el marco impositivo. Hoy por hoy hay muchísimas pymes de la provincia de Buenos Aires que están en litigios importantes con AFIP, porque hoy por hoy cuando uno compra materiales para reciclar, que en su mayor parte vienen de sectores informales, eso termina, digamos, en un esquema donde obviamente al no haber una factura formal, la AFIP establece esquemas que después, al no poder verificarse, terminan en situaciones de facturas apócrifas, reclamos por parte de AFIP, la industria teniendo que tributar doblemente por esas compras que claramente se resuelven con una modificación a la ley de IVA, pero que eso lleva muchísimo trabajo y lleva sobre todo muchísimo trabajo de parte de todos, ¿no? Así que creo que es una agenda muy importante que viene por delante, y que también necesita, como digo, del trabajo de las cámaras para poder levantar las voces de todas las pymes y que eso se traduzca, digamos, en la negociación internacional o en la discusión en el Congreso de diferentes medidas. Digo, el caso más concreto que tuvimos es, hace muy poco tuvimos una pyme muy chiquita de la ciudad de Buenos Aires que necesitaba reconvertirse en el marco de un convenio, y que la realidad es que si no hubiera sido por el sector, digamos, que la agrupa y que conoce su necesidad, muchas veces para nosotros como gobierno es muy difícil poder llegar a ese nivel a territorio. Así que Gracias, Juan José, completísimo. Creo que das en el clavo y un poco como colofón de todo esto, en el rol central de la entidad gremial empresarial, en el diálogo con sus bases, de tratar de identificar las necesidades y de llevar esto al máximo nivel cuando hay una modificación en el marco regulatorio, cuando hay una necesidad de reorientar la política, de superar las barreras que tenemos, que afectan después el día a día, el funcionamiento y el logro de estos grandes objetivos, de posicionar de nuevo a la Argentina en el mundo. Agradezco mucho. Si hay alguna pregunta del público, abrimos para 1 o 2 preguntas. Si no, le damos las gracias por haber estado acompañándonos en esta última hora. Agradecemos, Juan José, Elena, Fernando,
por este panel de tan alto nivel y seguimos festejando en Somos Industria, a pesar al mal tiempo, buena cara. Así que los agradecemos y buenas tardes.